Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. ¡Aleluya! Gloria sea su nombre por eso. Y la verdad que le doy tantas gracias al Señor por lo que Él está haciendo, porque Él siempre está haciendo cosas buenas. El Señor no deja de hacer cosas buenas, porque nosotros tenemos un Dios bueno y Él hace cosas buenas para sus hijos. Él da cosas buenas. Él tiene en sus manos cosas buenas para darnos. Y lo más bueno y precioso de todo que Él nos dio, Él ya nos lo dio, ha sido a su precioso Hijo Jesucristo. Estoy todavía un poco afectada de la garganta, de un poco todo, después del viaje a Brasil, que fue una bendición muy grande. Para mí fue una victoria muy grande. El Señor salvó almas. Pude ver personas que vinieron a los pies del Señor Jesús, también creyentes bautizados con el Espíritu Santo, y hermanos, hermanas, realmente que abrían los ojos muy grandes como que si todo esto es algo nuevo. Amén. Algo que hablaban continuamente en todas las iglesias, se comentaba algo acerca de mi persona, pero no lo estoy diciendo por mí, sino lo estoy diciendo por otra cosa, y es esto. Es la pasión por la palabra, por el mensaje, por Cristo. Amén. Y esto es algo que no debe ser algo que caracteriza la vida mía, debe ser algo que caracteriza la vida de todo creyente. Todo creyente. Cuando usted habla, cuando usted sirve al Señor, cuando usted canta, cuando usted adora, cuando usted ora, cuando usted hace lo que sea que hace para la obra de Cristo, debe ser con pasión. Con pasión, hermano. Así esa pasión, pero espiritual que debe ser, como muchas veces se manifiesta pasión por un partido de fútbol, se manifiesta pasión por un deporte, se manifiesta pasión por un montón de otras cosas. Y a veces hay muy poca pasión o ninguna para las cosas del Señor. Para mí las cosas del Señor, mi Cristo, su palabra, esa es mi mayor pasión. Aleluya. Y esto es lo que se tiene que ver, porque escuchen, ¿qué es lo que se está transmitiendo a las personas a las cuales nosotros queremos alcanzar con el Evangelio? Tiene que transmitirse esa pasión. O sea, yo estoy creyendo completamente, totalmente, enteramente en lo que estoy hablando. Yo estoy hablando algo de lo cual yo creo, y de la abundancia del corazón habla la boca. Yo creo en Cristo, yo creo en este mensaje. Esto es lo que yo hablo con convencimiento, con entendimiento, con pasión, con toda fortaleza. Es decir, yo entiendo que esta es la única manera, y entonces hay hasta un ruego, hay una desesperación, hay una compasión en cuanto a la transmisión del mensaje, porque el deseo más grande es que las personas crean en el Señor Jesucristo, porque uno sabe lo que conlleva no creer en Él, porque uno es muy consciente. Es decir, uno no piensa, dice, bueno, si no creen no importa, si total. No, sí importa. Si no creen, pasarán una eternidad en el infierno. Pasarán una eternidad delante de llamas de fuego que le van a recordar segundo tras segundo que estarán allí eternamente. Entonces uno, escuche,
habla, predica, enseña. Con eso en mente, almas eternas, son almas eternas. Y la verdad es que sentí toda la estadía en Brasil, prediqué en 7 lugares, 7 lugares. Y toda la estadía en Brasil, lo que sentí fue gran compasión. Sentí una compasión muy profunda. Sentí un llanto. No solamente lo sentí, sino que realmente hubo mucho llanto. Y las personas me miraban porque en realidad no había nadie llorando, solamente yo. Y se sentía eso. Sentía de alguna manera lo que pienso que el Señor me dejaba sentir, por lo menos algo. Obviamente jamás será en toda su magnitud, pero sí creo que el Señor me dejaba sentir algo de lo que siente Él en relación a esas personas, en esa iglesita, en ese lugar, en ese país. Amén. Y eso es en lo que me gusta y quiero yo estar atenta. Yo quiero estar atenta y que el Señor me ayude a en todo lugar, en todo momento, el Señor pueda ayudarme a tener un entendimiento, un discernimiento en cuanto al espíritu y la situación en ese lugar, con esos hermanos. ¿Cuál es la necesidad? Es decir, ¿de qué manera yo, verdad, a alguien tan insuficiente, tan limitado, de qué manera yo pueda llegar a ser de beneficio, de ayuda, de bendición, amén, para ese grupo de hermanos, de hermanas, de personas? ¿De qué forma el Señor pueda llegar a usar este vaso? Y entonces, ¿cuál es la necesidad que hay ahí? Porque el Señor es el único que conoce a esas personas. Después voy a otra iglesia y digo, Señor, ¿cuál es la necesidad en este otro lugar? En este otro pueblo, en este otro barrio, en esta otra iglesia. ¿Cuál es la necesidad ahí? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que voy viendo. Y la verdad es que con mucho temor y temblor, y temblor de verdad, porque siento como mucho hasta temor, y me pongo muy nerviosa antes, porque llego al lugar y me duele el pecho, estoy bastante nerviosa porque digo, es necesario que sea el Espíritu Santo. Soy muy consciente de eso. Entonces, el temor que a mí me da es el temor que me da es que sea algo hecho en la carne y que no sea del Espíritu Santo. Escuche, eso me da temor, mucho. Porque entonces sé que no va a dar el resultado a largo plazo. Y yo le pido al Señor que todo lo que se ha hecho tiene que ser para que dé un resultado a largo plazo. Es decir, todo tiene que ser con una vista eterna. El Hijo de Dios hace todas las cosas y debe hacer todas las cosas con una visión en cuanto a la eternidad, hermanos. La eternidad, que tenga un efecto eterno. Gloria a Dios. Porque nosotros estamos tratando con vidas. Y estas vidas vivirán eternamente, sea en el cielo o sea en el infierno. Y queremos nosotros que no sea en el infierno, sino que sea en el cielo con el Señor Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Pero fue una jornada extraordinaria, pero también al mismo tiempo tengo que decir que hay una necesidad muy grande pero muy, muy grande y muy urgente en Brasil por instrucción bíblica, por entendimiento e interpretación bíblica. Escuche, entendimiento e interpretación bíblica. Y además, lo cual eso obviamente traerá un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo. Porque la necesidad yo la pude ver. En iglesias la pude ver donde uno llega y parece que está todo el mundo dormido. Pero todo el mundo dormido, literalmente y espiritualmente, las dos cosas. Se veía la gente como dormida, como aburrida, como hastiada, como cansada, como pesada. Entonces, ese es el ambiente que
que sentían en algunos de los lugares, y como un peso muy, muy, muy profundo, como pensando, no voy a poder acá hacer nada, no creo que se vaya a poder cumplir nada. Escuche. Y entonces ahí, buscando al Señor, en el momento que, bueno, uno se para, uno va para el frente y uno empieza a hablar. Y encima en portugués, no se olvide de eso. Lo cual era un reto mucho mayor. Y entonces empiezo a hablar y ahí empiezan los rostros, empiezo a notar un cambio. Empieza a haber un cambio, la gente muy atenta, las personas a ver con los ojos bien abiertos, y empieza a haber un cambio. Hay ciertos lugares donde se sentía mayor libertad que en otros lugares, pero al final pude notar que el Espíritu Santo pudo hacer todo lo que era posible hacer, ¿no? En ese momento y en ese lugar, conforme a la apertura de los corazones en ese momento y la fe que era ejercitada en ese momento, el Espíritu Santo pudo hacerlo. Amén. ¿Puede hacer más? Él puede hacer muchísimo más. Claro que sí. Pero ¿qué pasa? Cuando uno está en un lugar, en una iglesia, en un servicio, en un culto, ese es el tiempo. El tiempo está ahí. Es 1 hora y media, son 2 horas. Como cuando acá tenemos un culto, un servicio. Hay un tiempo, ¿cierto? El tiempo es siempre, el Espíritu Santo siempre ministra, siempre. Pero mientras que se está ministrando la palabra, el Señor, Dios Todopoderoso, Él honra eso. Dios honra la palabra que está siendo ministrada siempre y cuando esté siendo dada, ¿no? De manera bíblica, ¿no? Y bajo el poder y la unción del Espíritu Santo y por la fe en Él. Entonces Dios honra eso. Claro que sí. Dios apoya eso. El Espíritu Santo está ahí, expectante. Oh, gloria a Dios. Y el Espíritu Santo, Él está más interesado en bendecir a esos creyentes. Está más interesado en obrar, en tocar, en hacer cosas en esos creyentes que están ahí oyendo de lo que a veces los creyentes están interesados. Él está interesado. Siempre digo esto a los hermanos. Ay, hermanos, ustedes no se imaginan el interés que tiene el Espíritu Santo, el deseo que tiene el Espíritu Santo por ustedes. Oh, gloria a Dios. El Espíritu Santo te desea. Es un deseo celoso, es un deseo amoroso, es un deseo que quiere tomarlo todo, que quiere hacerlo todo, pero necesita cooperación, necesita rendimiento, necesita humillación, necesita fe, confianza. Y a veces estas cosas no están ahí en el momento que tienen que estar. Entonces sucede que es un poco limitado. Vemos algunos muy bendecidos y otros que como que se quedan atrás. Amén. Oh, bendito sea su nombre. Pero he visto un potencial, he visto hambre en todos esos hermanos en Brasil, he visto hambre, he visto un deseo por algo, que suceda algo. Gloria a Dios. Y algo va a suceder. El Señor va a llevar. Yo sé que no es que no esté el avivamiento en ese país. No digo que no, porque está en vidas y corazones, pero pienso que va a ser en una mayor escala en estos últimos tiempos. Gloria sea su nombre. Vamos a continuar, queridos hermanos, en Juan capítulo 11. Vamos a ver todos los últimos versículos de donde dejamos más o menos la última vez cuando estuvimos estudiando el capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Así que seguimos ahora con este capítulo después de esta introducción que hice. Dice así la palabra del Señor en Juan 11, en el versículo 45. Vamos a ver a partir de ahí. Este fue el complot para matar al Señor Jesús. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos
fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Oh, hermanos, siento la presencia del Señor. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. Escuche estas palabras tan tristes, hermano. Dice que desde ese día, dice, el Señor ya no andaba tan abiertamente entre los judíos. Oh, bendito sea su nombre. Y siento, hermanos, que el Señor Jesús, quizás Él no está pudiendo andar tan abiertamente entre nosotros hoy, porque hay resistencia al Espíritu Santo. Y muchos piensan y preguntan: oh Señor, ¿en qué yo te pueda estar resistiendo? ¿En qué, Señor? ¿En qué, Señor, te estoy resistiendo? Porque muchos piensan: estoy bien, estoy en una iglesia, hago tal o cual actividad. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más? Y hay poca relación con Cristo y una fe muy débil en Él. Fe en Él, en lo que Él hizo en la cruz. Fe en su obra consumada. Fe en su sangre. Confianza, dependencia en Él, que fue allí donde Él lo logró todo. Que no soy yo el que lo va a lograr. Lo logró ya Él, lo cumplió Él. Oh, gloria, lo obtuvo Él, lo ganó Él, lo rescató Él, lo cumplió Él, solo Él. Gloria a Jesús. En su muerte y su resurrección, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. Y palabras tristes siguen en este versículo diciendo: sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Escuchen estas palabras, tienen una gran profundidad. Piensen en ellas. Le buscaban para matarle, aquel que vino a darles vida. Buscaban para matarle. Jesús no podía andar abiertamente, libremente. No podía obrar como Él quería obrar. ¿Se dan cuenta? Podemos limitar al Señor en su obra. Yo tengo temor que aquí en esta iglesia, hermanos, con todo lo que el Señor quiere hacer, que estemos limitando al Señor y que el Señor pase por aquí y diga: no, por acá no puedo moverme abiertamente entre ustedes. Oh Señor, me voy a alejar solamente con mis discípulos. El Señor tiene sus discípulos todavía en este día. No son esas multitudes. Los discípulos no eran las multitudes, eran unos pocos. Y el Señor se alejaba y se apartaba con sus discípulos. Yo quiero estar en ese grupo, hermanos. ¿Usted también? Yo quiero alejarme y estar en ese grupo, en el grupo de sus discípulos, los que van apartados con Él, los que van a los lugares donde el Señor pastorea su rebaño. Yo quiero ser apacentada por Cristo en ese lugar, en el desierto, con Él, en el desierto mismo,
aunque sea en el desierto, pero Cristo estará allí, gloria a Dios, y seré apacentada por Él, seré pastoreada por Él, oh gloria a Jesús. Ahí es donde yo quiero estar, y ahí es donde usted también debe querer estar. Oh gloria, gloria, gloria a Dios, gloria al Señor. Apártate de aquellos que están resistiendo al Espíritu Santo. Apártate de aquellos y aléjate de los que no te están cooperando para que tú te acerques más al Señor Jesucristo, sino que te están alejando del Señor, te están llevando al mundo, a las cosas del mundo, y tú lo sabes muy bien lo sabes. Apártate, aléjate, porque el Señor te está esperando en el desierto. Ahí es donde Él está con sus discípulos. Ahí es donde tienes que estar tú también. Ahí es donde serás apacentado por Él. Oh, bendito sea su nombre. Bendito sea Él. Oh, gloria a Dios. Qué triste, qué triste. Qué triste que el Señor tenga que escapar al desierto y que Él no pueda obrar, siendo el Todopoderoso, teniendo toda la capacidad para bendecir, para obrar, para sanar, para salvar, para santificar, y que el Señor no pueda hacerlo por nuestra culpa. ¿Cuánto el Señor pudo haber hecho? Imagínese, Él pudo obrar, Él pudo haber andado abiertamente entre esos judíos, pudo haber sanado a tantos más. Oh Jesús. Sino que se alejó de allí, a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua de los judíos. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Oigan eso. Ellos estaban cumpliendo la ceremonia, estaban cumpliendo esa fiesta judía, la Pascua, sin entender que la misma Pascua la tenían ahí enfrente de ellos. Jesús, el Cordero Pascal. Oh, bendito sea su nombre. Solo Él podía purificarles. Ellos pasaban por los rituales de purificación, de limpieza, de lavados, de limpiar toda levadura de sus casas, etc. Cuando en realidad el único que podía purificarles, justificarles, santificarles, lo tenían allí en medio de ellos, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús estaba en medio de ellos. Él era el Cordero Pascal. Oh, bendito sea su nombre. Y buscaban a Jesús, dice el 56. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Oh, se preguntaban sobre Jesús, ¿qué pasa? ¿Será que Jesús vendrá a la fiesta? ¡Oh, Jesús! Él es la fiesta misma. Jesús era la celebración misma. Jesús es la Pascua. ¡Aleluya! Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que se le prendiese. Oh, bendito sea el nombre. Lo que querían era que apareciera allí, no porque les importara si festejaba o no la Pascua, sino para que pudieran prenderle. Este espíritu prevalece hoy definitivamente. Capítulo 12 de Juan. Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Qué linda frase, ¿verdad? Y Lázaro era el que estaba sentado, aleluya, estaba sentado a la mesa con él, con Jesús. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos,
Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Esta actitud de Judas es la actitud de muchos en la iglesia moderna. Estos son aquellos que tienen su fe puesta en las obras, que tienen su confianza puesta en las obras, que todo lo ven en cuanto a obras. Claro, Judas Iscariote en realidad no tenía... Judas Iscariote no es que él tenía su corazón en los pobres y él se preocupaba por la necesidad de los pobres. No era ese el asunto, ni la motivación del corazón de Judas Iscariote. No. Él no estaba interesado en los pobres. Él estaba interesado en el dinero. ¿Eh? Él era alguien que amaba el dinero. Él amaba las cosas que podían ser compradas con dinero. Tanto así que al mismo Señor él vendió por dinero. Él pensaría, ese dinero dénmelo a mí, entonces yo se lo entrego a los pobres. Cuando en realidad lo que quería era... Judas era uno de aquellos del movimiento de la prosperidad. No están preocupados en obras o en caritativas, sino más bien en enriquecerse. Pero también son aquellos que les gusta hacerse ver por obras. Hacen un poquito de obra para hacerse ver, pero luego el resto se lo guardan en el bolsillo. Entonces él dice, pero qué desperdicio, pensaba él. Se está derramando todo ese perfume carísimo, porque el valor de ese perfume era muy, muy grande para aquel entonces. Era el sueldo de un año entero de una persona. María, Marta, Lázaro. Por eso es que se cree que eran una familia pudiente. Y derrama todo ese perfume en el Señor. Es decir, él lo pensó, vas a gastar todo un perfume tan caro para derramarlo, ¿no? Para ungirlo en los pies de Jesús. Cuando con eso se puede, ¿no? Él lo vio como una obra más justa, vender el perfume y repartirlo entre los pobres. Entonces, el Señor Jesús dice, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Aquí dice, ¿no? La motivación del corazón, el Espíritu Santo estaba mostrando la motivación del corazón allí y teniendo la bolsa. Hay muchos que andan con la bolsa y sosteniendo la bolsa. Así están muchos hoy, predicadores de no sé qué, porque del Evangelio no es. Sosteniendo la bolsa, eso es lo que andan, sosteniendo la bolsa. Oh Señor, dice, sustraía de lo que se echaba en ella. Oh poderoso Señor. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Oh, gloria a Dios. Ella ha sido escogida por el Señor para ungirme antes de mi sepultura. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, no importan cuántos perfumes sean. No importa cuánto sea gastado en Cristo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gástalo todo en Él. Vale la pena gastarlo todo en Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, de todas maneras es Él quien nos lo dio y a Él pertenecen todas las cosas. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Cuando Él dijo a mí no siempre me tendréis, estaba hablando de ese tiempo, ¿verdad? Físicamente allí en su ministerio terrenal, que no le tendrían ya por mucho tiempo. A eso se refería, ¿no? Y entonces dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Oh, bendito sea, qué reprensión. Judas no creo que haya entendido mucho de qué se trataba todo esto, pero una fuerte reprensión. Vamos a ir a una pausa y volvemos con el capítulo 12, el complot contra Lázaro y la entrada triunfal en Jerusalén.
los dejo con esta alabanza. Como anhelo ese bello momento, la santa ciudad, verle descender, ver al Hijo de Dios en las nubes y cantar hosanas al victorioso Rey. Toda lágrima Él secará y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y al que tuviera sed gratis yo le daré de la fuente de agua viva que hay en mí. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y al que tuviera sed gratis yo le daré de la fuente de agua viva que hay en mí. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré gratis de la fuente del agua de la vida. Al que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Al que venciere todo heredará, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, dice el Señor. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y al que tuviera sed gratis yo le daré de la fuente de agua viva que hay en mí. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y al que tuviera sed gratis yo le daré de la fuente de agua viva que hay en mí. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y al que tuviera sed gratis yo le daré de la fuente de agua viva que hay en mí. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y al que tuviera sed gratis yo le daré de la fuente de agua viva que hay en mí. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y al que tuviera sed gratis yo le daré de la fuente de agua viva que hay en mí. Yo soy el alfa. Amén, gloria a Dios. Él es el alfa y la omega. Seguimos con este estudio, Juan capítulo 12. Dice así la palabra del Señor en el versículo 9 del capítulo 12. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, es decir, el Señor Jesús, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Bueno, mira, si tú andas con Jesús, bueno, tienes que estar seguro que también te perseguirán a ti. El Señor Jesús dijo, me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Me odiaron a mí, también os odiarán a vosotros. Porque a causa de él, muchos de los judíos
se apartaban y creían en Jesús. Se apartaban. ¿Se apartaban de qué? Se apartaban de la religión, se apartaban de ese sistema, se apartaban del mundo, se apartaban del diablo, del pecado, y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, recuerden que era el tiempo de la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: «¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Recuerden que en sí no había un entendimiento en cuanto a la persona de Cristo. Pensaron, bueno, este sería un excelente candidato para que finalmente o nuevamente Israel se convierta en la nación líder y derroque este imperio romano y vuelva a Israel a ser lo que una vez fue. Lo veían de esa manera, tenían ese entendimiento, pero el Señor Jesús, Él estaba diciéndoles: mi reino no es de este mundo. Amén. Entonces por eso lo recibieron así. Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, todos esos que gritaron Hosana allí en ese recibimiento, en su entrada triunfal, no estaban a los pies de la cruz. Ninguno de ellos estaba allí cuando Cristo estaba siendo crucificado. Y estaban buscando un rey. Estaban buscando a alguien poderoso. Estaban buscando algo para lo cual Cristo no había llegado en ese momento. El Señor había ido para salvar sus vidas del pecado. Eso es lo que tenemos que nosotros entender, que el Señor Jesucristo no puede ser Él el Rey si primero Él no es nuestro Salvador. Él es nuestro pastor. Él es el pastor que dio su vida por sus ovejas. Ellos buscaban un rey que levantara la nación, que los hiciera prósperos nuevamente, cuando en realidad el problema era el pecado y sigue siéndolo hoy también. Dice entonces el 14: «Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, es decir, después que el Señor Jesús resucitó, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. La verdad es que los discípulos del Señor empezaron a entender un poco todo después que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: «Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él». Oh, gloria a Dios. La verdad, ojalá si hubiera sido, Decían: «Ay, miren, al final no estamos logrando nada, miren lo que está pasando, el mundo entero está yéndose tras del Señor, tras Jesús, el mundo entero le sigue». Ojalá esas palabras hubieran sido completamente ciertas, porque sabemos que en realidad no ha sido tan así. Amén. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto». Este versículo 24 del capítulo 12, el Señor está diciendo: es necesario que yo muera
porque si yo no muero, entonces es un grano que queda solo, es decir, no podrá dar fruto. Cuando el grano muere, cuando el grano es puesto en la tierra, cae en la tierra y muere, entonces es que podrá llevar fruto. El Señor está diciendo, yo tengo que morir para poder entonces dar fruto. ¿Cuál sería ese fruto? Almas, ese sería el fruto, almas salvas, almas perdonadas, almas santificadas. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria a Dios. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. El Señor Jesús anuncia su muerte. Dice así: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Oh, gloria, gloria a Dios. Esta voz del cielo fue Dios el Padre, quien anunció esto mismo. Dice, ya ha llegado la hora, dice el Señor Jesús. Y Él ora al Padre, dice, Padre, glorifica tu nombre. Y entonces el Padre habla y dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, y ahí había oído la voz. A ver, escuche esto. Dice, ay Señor, danos una señal, será este. El Señor les dio la señal, tantas señales. Una de ellas, reciente la muerte de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Escucharon la voz de Dios el Padre. Escucharon su voz. Entonces, fíjense que aún con un milagro delante de sus ojos, todavía a veces no todos creen. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Es decir, Dios el Padre habló no por Jesús mismo, sino para que creyeran ellos. Fue la misericordia de Dios. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, si yo fuere levantado de la tierra se refiere, si yo fuere puesto en ese madero, esa cruz permitirá que muchos puedan llegar a mí. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? O sea, ellos entendieron que estaba hablando de ser levantado en relación a una muerte en la cruz. ¿Sí? ¿Cómo? Si el Hijo del Hombre, es decir, si el Cristo es Dios y Él no puede morir, ¿cómo que dices tú que tiene que morir? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, es decir, yo por un poco más de tiempo estaré entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Mientras tanto que están teniendo la oportunidad de creer, mientras tanto que se les está presentando el Evangelio, mientras tanto que se les está dando esta palabra de verdad, están pudiendo recibir, creer, tener la luz y creer en la luz, para que seáis hijos de luz. Aprovechen este momento y este tiempo que el Señor está dándoles. Esto les estaba diciendo el Señor, pero sin embargo la
respuesta fue de incredulidad. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Vean las palabras, ¿eh? Esto tiene una profundidad. Se ocultó de ellos. ¿Por qué? Se ocultó de ellos porque el Señor vio la incredulidad en sus corazones. El Señor Jesús no se oculta de alguien que expresa fe, confianza en Él. El Señor no se oculta de nadie, pero sí se oculta de aquellos que no creen. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Ay, no, porque si por las señales, que vamos a hacer culto de milagros, vamos a hacer culto de sanidades, las campañas de sanidades y milagros, tan famosas, ¿no? Aquí dice, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Las señales, por más maravillosas que son, las señales que el Señor Jesús ha hecho y Él sigue haciendo, no garantizan la salvación de nadie. Tienen que creer en la locura de la predicación. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Es decir, no es que el Señor ciega los ojos de las personas y endurece sus corazones para que no se conviertan, para que Él no los sane. No está diciendo eso el texto. No estaba diciendo eso Isaías, no. Sino como voluntariamente ellos no quieren creer, no quieren oír, no quieren arrepentirse, no quieren convertirse, entonces el Señor simplemente proporciona los medios para que entonces vayan hacia el lugar donde están queriendo ir, que en realidad es a su propia destrucción. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué tristes palabras, ¿eh? Hay muchos que andan así. Y no predican el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. No son, no tienen esa autoridad en cuanto a la palabra. No defienden el evangelio como deben defenderlo. Hay doctrinas de la Biblia que no las mencionan mucho para no tener ningún problema, para no ofender a nadie, porque en realidad aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aman más el aplauso de los hombres que la alabanza del Señor. Y quiero que sepan que, tristemente, aquellos que buscan la honra, la gloria, el aplauso de los hombres, solamente esa será su recompensa. Será la gloria, la honra, el aplauso, el reconocimiento de los hombres aquí en la tierra. Pero no será la gloria, la honra y el elogio del Señor en los cielos. Oh, bendito sea su nombre. Veamos las palabras de Jesús a partir del versículo 44. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Es decir, el que me está viendo a mí y que está creyendo en mí, está creyendo en aquel que me envió, que es el Padre. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y estas palabras terminaron de enfurecer a aquellos que ya habían concertado en sus corazones matarle. Que el Señor Jesús, Él dijera que el Padre es quien le envió y que las palabras que Él daba eran palabras de vida y era lo que el Padre le daba de hablar, eso hablaba y eso Él hacía. Su igualdad con el Padre, su deidad. El que Él manifestara estas cosas enfurecieron aún más a aquellos que querían matarle, porque lo trataban al Señor como un mentiroso, como un blasfemo, como un impostor. ¿Ah? Como un impostor. Y claro, en ese tiempo, la blasfemia era un tremendo y terrible pecado. Decir que proclamarse Dios, sin saber que en realidad el Señor Jesús es Dios encarnado. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Si en ese tiempo estos judíos tuvieron al Señor Jesús en la carne, en persona, delante de ellos, y le rechazaron. Vean que hoy en día, hermanos, cuántos son los que le rechazan, y aún dentro de las mismas iglesias. El Señor Jesús es rechazado. A quien no lo ven, cuando en ese tiempo, viendo los milagros enfrente de ellos, lo acabamos de leer, vieron tantas señales y aún no creían en Él. ¿Se dan cuenta cómo hoy en día es difícil? Es difícil. Si aún viendo señales, viendo milagros, si algunos no terminan de rendir su vida y su corazón al Señor Jesucristo, no terminan sirviéndole, viviendo para Él, consagrados a Él, todavía están en el mundo, en las cosas del mundo y no quieren dejar el mundo. Vemos cómo la puerta, hermanos, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, vemos que la puerta se está haciendo cada vez más estrecha. Definitivamente, Yo estoy viendo cómo la puerta se está haciendo estrechísima. Pero aún así como estrecha es esa puerta, también es amplia para aquellos que quieren entrar de la manera que Dios determina que pueden entrar. ¿Se puede entrar? Claro que sí, claro que sí, claro que se puede entrar, pero tiene que ser a la manera del Señor, y la manera de Dios es humillación, es arrepentimiento, es fe en Dios a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Es confesar a Cristo Jesús como Señor, como Salvador, como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, un arrepentimiento de nuestros pecados, fe en Él, confianza en Él, creer que Él es el único Salvador y que fuera de Él no hay salvación ninguna, no hay vida eterna, no hay perdón de los pecados. Oh, gloria a Jesús, solamente Jesús puede llevarte al cielo. Solamente Cristo, solamente Él. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Este es el final del capítulo 12 y volvemos aquí en Libre al Fin con el capítulo 13. Hágame un gran favor, comparta Radio C4, vaya por favor, le pido a YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin, y allí suscríbase y comparta por favor ese canal con otros, les hará un gran bien. Que el Señor les continúe bendiciendo, queridos hermanos.
had a lot of troubles and trials in my little lifespan. When I'm standing alone and the battle gets hot, I always do the best I can. Must have crossed a million valleys, must have shed a million tears. When I come to the river of Jordan, hallelujah, then I'll have no fear, then I'll have no fear. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. A lot of people talking about me since I walked this narrow way. Just another little valley, came through it when I prayed. Climbed a lot of high mountains, crossed a lot of little streams. I see old Jordan cold and dark, I'll be the last for me, I'll be the last for me. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, then I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. Well, one more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. This old house I'm living in is needing repair. The windows and the shutters letting in cold, cold air. I say to myself, gonna fix them when I can find the time. But all I'm getting lately is leaving on my mind. Lately all I've got is leaving on my mind. Yes, yes. Seems that's all I'm thinking about most of the time. But soon and very soon I'll leave my troubles all behind. Lately I